Bhagavad Gita, la historia. Para demostrar su naturaleza divina, Krishna concede a Arjuna la ayuda de tener una visión cósmica, aunque temporalmente, y le permite ver su forma universal. Esto ocurre en el capítulo 11. Le revela que él es la esencia fundamental del ser en el universo, así como su cuerpo material llamado Vishvarupa, la forma del universo. En el Bhagavad Gita hace reverencia a la guerra con un significado de guerra justificada, con un propósito de justicia. En el capítulo 4, Krishna manifiesta que él se encarna en cada época para establecer la justicia en el mundo. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata avyuktanam adharmasya tadadmanam srijami aham. Cuando quiera y donde quiera que haya una declinación de la práctica religiosa o descendiente de Bharata y un aumento predominante de la irreligión, en ese momento yo mismo desciendo. Tenemos la fortuna de ver en el capítulo 11, si tienes Bhagavad Gita y lo has leído, vuelve a leerlo porque es grandioso. Cuando Krishna le muestra a Arjuna la forma universal y puede ver todo el universo saliendo de su enorme cuerpo, de su boca, los diferentes semidioses, la creación, la destrucción, los universos que entran y salen. Porque en realidad muchas veces creemos que este es el único planeta y es el único universo. Pero la manera que se demuestra de que no somos el único universo ni el único planeta es que si levantas una piedra, debajo de la piedra hay una colonia enorme de personas viviendo, entidades vivientes. Claro, no son como tú, pero son entidades vivientes. No sabemos cuál es su mundo, a qué se dedican y cuál es la finalidad de la vida de esa gente que está viviendo debajo de la piedra. Pero incluso han bajado 5.000 metros en el mar y han encontrado bacterias viviendo en lugares térmicos debajo del mar con una temperatura altísima, y ahí hay bacterias. Lo que demuestra de que hay vida, que puede haber vida en cualquier parte del planeta. En los lugares más inhóspitos hay vida. De la misma manera hay vida en el planeta que menos te lo imaginas. Lo que pasa es que estamos esperando de que tengamos vida en otros planetas tal como la conocemos acá, pero no es así. Porque nosotros tenemos cuerpos formados por los mismos elementos de la Tierra. La Tierra tiene un 70% de agua y un 30% de tierra. Y nosotros somos formados así también, somos agua y tierra. Y estamos llenos de minerales y elementos que tiene la Tierra. Entonces si alguien va a vivir al sol, con este cuerpo no va a ir aunque viaje de noche. La única manera de viajar a otros planetas es con un cuerpo astral. Por eso que existen los viajes astrales y eso, que preparan un cuerpo en el cual solamente sale mente, inteligencia y ego, más el alma. Viajan a otros planetas y se pueden encontrar con gente que tiene su vida en esos lugares. Hay un libro que se llama Fácil viaje a otros planetas, que escribió Srila Prabhupada, que habla acerca de eso, que dice que los científicos están pensando en viajar a otros planetas con estos cuerpos materiales y con esta tecnología, pero va a ser un poco complicado hacerlo, porque no estamos preparados para eso, porque este cuerpo está preparado para vivir aquí. Pero sí se puede viajar con un viaje astral o un viaje con el espíritu, ¿no? Pero es ya más complicado. Tampoco vamos a hacerle aquí propaganda a Loxan Rampa, pero ahí más o menos el hombre explica más o menos su viaje, y hay muchos libros que hablan acerca de viajes astrales y eso.
Pero nuestro maestro espiritual y los grandes maestros de la India dicen que no es tan importante tampoco viajar a otros planetas, sino lo más importante es poder lograr lo que enseña Bhagavad Gita, que es la liberación del concepto material de la existencia y establecerse en el ser. Y enseña diferentes sistemas de yoga justamente para poder lograr ese objetivo, que es la liberación o moksha, la liberación de la existencia, del concepto material de la existencia. Con esto que he leído, termina el prólogo y ya a partir de mañana empezaré a leer cada uno de los capítulos del Bhagavad Gita, solamente el comienzo, para explicar de qué va cada capítulo, y hablaré acerca de cuál es la esencia de cada uno de esos capítulos. Bueno, Jai, Hare Krishna, Namaste, nos seguimos viendo.